otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Amén. Siéntense, amados que están de pie. Para nosotros poder entender este libro de Hebreos, tenemos que recordar que fue dirigido a la mentalidad del pueblo judío. Y ese pueblo recibió de parte de Dios la forma de cómo acercarse a Dios. Usted recordará cuando el hombre falla, en el libro de Génesis se relata, cuando peca Adán y cuando es expulsado del huerto, Dios los cubrió y Dios hizo un sacrificio. Y a partir de la caída de el hombre, la relación con Dios se fundamentó en el sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Toda la temática del libro de Hebreos es a gente que conocía cómo acercarse a Dios. Y ellos habían recibido que la única forma como acercarse a Dios, y vamos a entender un poquito las clases de sacrificios que ellos desarrollaban, la única manera como llegar a Dios era a través de un sacrificio. Quizás la palabra sacrificio tenemos que entenderla desde el punto de vista que no es muy grata a nosotros, sobre todo en la mentalidad nuestra ahora. Muy pocas veces tenemos el concepto claro de lo que representa el sacrificio. Nos gusta todo fácil, ¿verdad que sí? Nos gusta todo fácil, y la tecnología y la ciencia nos ha ayudado a hacer las cosas mucho más fáciles. Es decir, podemos ver nosotros en el transcurso de la historia cómo el estilo de vida hoy es un estilo de vida, aunque trabajamos y nos esforzamos, no es tan sacrificial como el estilo de vida antes. Y la imagen o la idea que viene a mi mente es, por ejemplo, cuando antiguamente las mujeres tenían que ir al río a lavar ropa. Y usted ve en algunas películas cómo era de difícil desarrollar esa tarea. Había que ir al río y lavar la ropa. Hoy en día lavar la ropa es también muy difícil, ¿verdad? Usted se quita su ropa y la echa en un aparato que da vueltas y le echa jabón, le echa suavizante y qué cansado es apachar un botón, ¿verdad? Y dicen, es que lavé todo el día. Y por eso estoy tan cansado. O sea, la vida la hemos nosotros heredado ya con mucha tecnología que nos hace la vida más liviana, menos sacrificial. Pero el sacrificio, quiero que observe que Dios le enseñó al pueblo de Israel que para acercarse a Él había que ofrecer un sacrificio. Los sacrificios que el Señor les indicó o que ellos hacían era el único medio. Lo que quiero enfatizar es que era el único camino para alcanzar el favor de Dios. Sin sacrificio, ningún adorador, ninguna persona que quisiera acercarse a Dios iba a alcanzar el beneplácito de Dios. ¿Por qué el ser humano necesita acercarse a Dios? Porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo bien. Es decir, las personas nos acercamos a Dios, decía alguien,
Una persona decía, si algo nunca va a fracasar en la vida, nunca, es la religión. Las empresas podrán fracasar, los gobiernos podrán fracasar, pero la religión nunca. Y él decía, porque el ser humano necesita acercarse a Dios, necesita tener una fuente de provisión, una fuente de esperanza. No estoy hablando solo de evangelio, estoy hablando de todo tipo de religión. La gente, aun sea idólatra, sea hechicera, sea musulmana, sea budista, sea la religión que sea, se acerca a un ser supremo porque necesita el auxilio de ese ser supremo. Necesita la ayuda, necesita, hermano amado, ser auxiliado, y nosotros no somos la excepción. Yo creo que usted está aquí porque necesita de Dios. Porque si usted no necesitara nada, usted no estuviera aquí. Estuviera tal vez en otro lugar haciendo otras cosas, pero necesitamos el auxilio divino. Y entonces la religión, decía este pensador, jamás va a fracasar porque es la necesidad del ser humano de tener una fuente de auxilio. Y entonces cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, Dios establece que el único medio para acercarse a Él, para alcanzar el favor de Dios, era el sacrificio. Y usted va a encontrar en todo el Antiguo Testamento personas que levantaban altares y sacrificaban. Y ese sacrificio era el medio cómo llegar a Dios y cómo la divinidad podía contestar al hombre. De tal manera que el sacrificio, yo quiero que usted ponga en su corazón, el sacrificio ha sido el camino, el medio por el cual se puede alcanzar una respuesta divina. Aún, déjeme decirle esto, nosotros hemos experimentado momentos donde quizás usted está cansado, usted está agotadísimo, usted trabajó duro, y de pronto llega el momento de ir al culto y usted está con ganas de acostarse, está con ganas de dormir y que le soben los pies y que le rasquen la cabeza tal vez. Y de repente usted dice, pero no, voy a ir, voy a hacer el esfuerzo. Y ese día es cuando Dios más lo bendice. Porque el sacrificio tiene un poder y una fuerza que Dios mide. Por eso incluso usted va a ver cuando Jesús de alguna manera elogió la actitud, la ofrenda de la viuda. No fue por la cantidad de dinero que dio, no fue por lo mucho que ofrendó, sino por el sacrificio que hizo, dando su sustento. Entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel que la forma de llegar, la forma de acercarse a la divinidad es el sacrificio. Usted cuando canta tiene que sacrificar alabanza a Dios. Cuando venimos a este lugar cantamos, traemos sacrificios de alabanza. Tal vez no tiene ganas de cantar, hermano. Tal vez hasta venía peleando con su cónyuge en el carro, tal vez está enojado y aquí lo hacen cantar y cantar con gozo al Señor, y usted canta sacrificando. Tal vez está padeciendo una situación adversa, pero de pronto usted ofrece sacrificios de alabanza y eso agrada al Señor. Entonces tenemos nosotros que entender que la comunión entre Israel y Dios se basaba en el sacrificio. Y entonces quisiera que leyéramos o estudiáramos un poquito qué tipo de sacrificios ellos hacían. Y aparecen en la escritura los sacrificios cruentos o los sacrificios con sangre y los sacrificios incruentos. Lo que quiero decirle es que todo israelita, si quería acercarse a Dios, tenía que llevar un sacrificio. Por eso la ley decía que no se podían presentar delante de Dios con las manos vacías. Si no podemos nosotros, Dios estableció un canal, Dios estableció una forma de llegar a Él, y esa forma era el sacrificio.
algunas mentalidades, sobre todo esas mentalidades que no estudian la palabra, de alguna forma están opuestas al sacrificio porque no comprenden el poder del sacrificio. Tan es así que Romanos capítulo 12, verso 1, cuando el apóstol Pablo habla, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? Vivos en sacrificio. Es decir, que el sacrificio sigue activo, sigue vigente. Pero ¿qué sacrificios ofrecían ellos? Bueno, el primero que vamos a hablar es que ellos, cuando querían el favor de Dios, cuando buscaban el auxilio divino, presentaban lo que se conoce como el holocausto. El holocausto, o según su significado etimológico, es lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo. Es la especie de sacrificio más citado en el Antiguo Testamento. Era presentado como un sacrificio entero. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando en 1 Samuel capítulo 7, verso 9, Samuel tomó un cordero de leche y sacrificó lo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Es decir, en un momento dado, si usted, no vamos a ir a la historia, sino por qué ofrecían ese sacrificio del holocausto. Y era porque ellos necesitaban el auxilio divino. Necesitaban que Dios los ayudara. Necesitaban que Dios los defendiera. Y entonces ofreció Samuel el holocausto. Quemaban completamente el corderito, y ese humo subía. Y Dios de alguna manera percibía el aroma del sacrificio. Y entonces Dios contestaba. Dígale al que está a su lado: ¿quieres que Dios te conteste? Tienes que poner muy en serio el sacrificio. Sí, es decir, hay un dicho muy vulgar, muy de la calle, pero en cierta manera encierra una verdad tremenda. El que quiere es celeste. Y a veces nosotros creemos las cosas como buenos hispanos, todo free, ¿verdad? Gratis. Si Dios quiere que me bendiga, Dios. Si Dios me quiere prosperar, que me prospere. Si Dios me quiere sanar, que me sane. Si Dios quiere. Y no hemos entendido que muchas veces Dios quiere hacer las cosas, pero mover la mano de Dios requiere un sacrificio. Un sacrificio. Y entonces el holocausto aquí lo realizaron para buscar el auxilio divino después de un proceso de reconciliación con Dios. Ellos ofrecían el holocausto. Siempre el holocausto ocupó un lugar preeminente en el culto de Israel. Era un sacrificio diario de la mañana y de la tarde. Fíjese que el holocausto era una ordenanza divina. Está en Números 28:3. Ahí dice: y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día será el holocausto continuo. Dios ordenó a los hijos de Israel que tendrían cuidado de presentar esa ofrenda. Dice en Números 28, 2 al 3, dice: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Por favor, ponga cuidado en la frase cada día. Diga conmigo: cada día. Fíjese cómo Dios les dice: cada día tienen que ofrecer 2 corderos. Cada día. Es decir, la relación del pueblo con Dios iba a requerir un sacrificio diario, una entrega de 2 corderos diarios. Cuando hablamos del sacrificio diario, Dios lo estableció. Yo quisiera que usted le preguntara, que está a su lado: ¿realmente tú
¿Anhelas que Dios intervenga en tu vida? ¿Sí? ¿Anhelas que Dios intervenga? Debes de considerar, mire, a Israel, quiero que nos ubiquemos como que fuéramos israelitas. Buscar a Dios representaba llevar 2 corderos diarios. 2 corderos diarios al templo. Por supuesto, todo el pueblo va a llevar a sus corderos, y los sacerdotes 2 diarios. Todas las mañanas y todas las tardes subía el aroma. Ese era el culto. Pero no era simplemente un culto, era buscar el favor de Dios, buscar el auxilio divino, buscar que Dios interviniera con ellos. Por eso nosotros vemos que Samuel ofreció el holocausto buscando el auxilio a Dios. Esa ordenanza, dice la Escritura en el libro de Números capítulo 8 y Primera de Reyes 9:25, Salomón dice que ofrecía 3 veces cada un año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba perfumes sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue acabada. En Números 8 se hacía el holocausto en la purificación y consagración como ofrenda de los levitas para el servicio del ministerio y el sacerdocio. Ellos, en lugar de los primogénitos que Dios había consagrado para él, se daba el holocausto también como rescate por los levitas. Note por favor, hermano, la importancia que tenía para el pueblo de Israel el holocausto. No solo era una ordenanza, sino era una petición de auxilio en algunos casos. Era también suplantar o ponerlos en lugar de los levitas para la purificación y la consagración. También cuando ellos tenían motivos, hermano, de gozo. Una de las historias que hay en la Biblia, cuando Israel lleva el arca del pacto al campo de batalla y los filisteos empiezan a temblar, y de repente aparece una de las escenas más tristes para Israel, porque pierden el arca. Y los filisteos adquieren el arca y la llevan al templo de su dios Dagón. Usted ha leído la historia. Y cómo de repente el arca empezó a provocar una epidemia de hemorroides, de tumores en los filisteos. Y entonces los filisteos llegaron a consultar a los sacerdotes y les dijeron: ¿qué hacemos? Porque pasaban el arca de Jehová de una ciudad a la otra, y donde el arca llegaba aparecían hemorroides y tumores, hermano. Y entonces los filisteos dijeron: hay que devolver el arca. Porque la presencia de Dios en manos del pueblo que no es de Dios los mata, pero la presencia de Dios en manos del pueblo de Dios nos da vida. Fíjese. Y entonces consultan y dice que les dicen: hay que devolverla. Y entonces en 1 Samuel capítulo 6 se relata la historia, y en el verso 14 dice: y el carro vino al campo de Josué Bet-semita y se paró allí. Había una gran piedra ahí, y ellos cortaron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Cuando Israel recupera el arca, porque recuperar el arca era recuperar la presencia del Señor, llegó tal gozo, tal alegría, que lo que hicieron fue ofrecer un holocausto. Entonces, el holocausto no solo era petición de auxilio, no solo era una ordenanza, no solo para consagración y purificación, sino también era como un agradecimiento de gozo, por motivo de gozo. Y ofrecieron por la recuperación del arca del Señor. También, fíjese que dice la Biblia que el holocausto se ofrecía con relación con el ayuno, en un acto de lamentación por el pueblo. Jueces capítulo 20-26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y sentáronse ahí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos, o sea, ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí estaban buscando la dirección y respuesta divina
ante las derrotas que habían sufrido en la lucha contra sus hermanos. Por supuesto, ahí la historia nos habla de que había habido un conflicto en Israel. Los benjaminitas habían ultrajado a la mujer de un levita. Y entonces ese levita, cuando vio a su mujer ultrajada, la partió en pedazos y mandó los pedazos de esa mujer a todo Israel. Y todo Israel se sintió ofendido y dijeron: ¿por qué pasó esto? Entonces suben las 10 tribus a pelear contra los benjaminitas, los de Benjamín, y son derrotados la primera y la segunda vez. Usted lee la historia ahí en Jueces. Y entonces Israel va en busca de dirección divina, porque después de 2 derrotas dicen: Señor, vamos, van la primera vez, consultan a Jehová, subiremos, y Dios dice: suban, y pierden. La segunda vez consultan: subiremos a pelear contra los de Benjamín, y Dios dice: suban, y pierden otra vez. Y uno dice: pero ¿cómo? Si le pregunté a Dios. Le pregunté. Yo quiero que usted analice en un momento, después de la segunda derrota, dicen: tal vez no es la voluntad de Dios que peleemos contra nuestros hermanos. Y entonces van y ofrecen holocaustos, ofrecen sacrificios quemados completamente, porque están en un momento de turbación. ¿Cómo es posible que, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, me recuerdo yo la experiencia de un domingo que predicando el Señor me puso en el corazón bendecir al pueblo y reciban bendición, y me recuerdo que el día martes estaba un hermano parado en la puerta esperándome y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Y le dije: sí, hermano, pasa adelante. Y me dijo: ¿se recuerda la bendición del domingo? Sí, me recuerdo. Le dije: oh, pues gracias a su bendición me corrieron el lunes, me dijo. Y yo dije: Señor amado. Y sí llegó así con un poquito molesto el hermano, y con ganas de reclamarme, ¿verdad? Con culpa suya me corrieron del trabajo. Y yo, ¿qué le decía? Pues le dije: pues hermano, lo siento yo que haya pasado así. Bueno, me dijo: ya ve, su bendición. Hasta así me dijo: su bendición. Salió de mi oficina y se fue, ¿verdad? El día viernes, ahí estaba otra vez parado en la oficina. Y hasta me dieron ganas de persinar. Me dijo: otro reclamo, ¿ah? Y entonces: hermano, ¿puedo hablar con usted? Y sí, pasa, hermano. Le dije: pasa. ¿Se acuerda su bendición del domingo? Otra vez, dije yo. Sí, me acuerdo. Gracias a Dios me corrieron, hermano, me dijo. El jueves me dieron un trabajo ganando el doble de lo que ganaba antes. Así que le vengo a decir: gracias a Dios por su bendición. Mire, dije yo: Señor amado, ¿por qué a veces cuando Dios da una instrucción perdemos? Y ahí se ve a los de Israel que van y dicen: van a erradicar el mal de Israel, y pelean contra los de Benjamín, y los de Benjamín ganan. Y vuelven a consultar al Señor: pelearemos contra Benjamín. Y Dios dice: peleen, y vuelven a perder. Entonces la tercera vez ofrecen holocaustos, ofrecen una ofrenda quemada completamente. Y entonces cuando preguntan la tercera vez, buscando dirección y respuesta divina ante las derrotas que habían sufrido en la lucha contra sus hermanos, entonces Dios les dice: ahora voy a entregar a Benjamín en sus manos. Y usted ve la victoria. Entonces el holocausto lo ofrecían también para buscar la dirección y las respuestas divinas. El holocausto se le atribuía en el culto gran importancia. ¿Sabe por qué? Porque era considerado homenaje al Señor. Un homenaje al Señor. Es decir: Señor, te voy es como voy a ofrecerte un homenaje, y aquí está el holocausto todo quemado y el humo subía. Ese era el culto del Antiguo Testamento. Esa era la forma como ellos llegaban a la presencia de Dios. Y escúcheme bien, y era la única forma como Dios respondía. O sea, Dios, tenemos que entender, Dios es la fuente de toda bendición. Pero Él no te va a dar
la bendición a menos que tú sepas cómo sacar la bendición. Fíjese que, por supuesto, estoy hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, no vaya a venir el otro día con su borreguito ahí, hermano, sacrifícalo. Aunque en el Antiguo Testamento así era. La única forma de alcanzar la bendición, de alcanzar la respuesta divina, era el sacrificio, el holocausto. Pero también habían sacrificios de paz. O sea, lo que estoy tratando de que usted y yo tengamos una idea era el culto que ellos tenían. Y esa era la liturgia, esa era la forma de llegar a Dios, esa era la forma de cómo habían sido enseñados. Miren, ahora que estuve allá en la madre patria, dicen allá, los españoles, hace algunos años, hermano, ellos no sabían la diferencia, increíblemente, entre catolicismo y evangelio. Ellos sabían que la religión que hablaba de Cristo es el catolicismo. Entonces, si alguien llegaba, un evangélico, yo soy evangélico, entonces decían, ¿usted es musulmán? No, evangélico. ¿Qué es eso? Porque cuando uno es criado desde pequeño en una instrucción, dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se va a apartar. Si usted toda la vida le enseñaron que había que llevar un holocausto, que había que llevar sacrificios para que Dios se agradara y Dios le contestara, y de repente llega alguien diciéndole, no, ya no sacrificios, sino que ahora lo que Dios quiere es fe. Usted dice, no, si a mí me han enseñado toda la vida que este es el camino, esta es la forma, esta es la manera. Por eso en el libro de Hebreos, el escritor, que para mí puede ser Pablo, él hace una descripción clara de los sacrificios del Antiguo Testamento para llevar al pueblo a una nueva forma de llegar a Dios. Pero qué difícil es cuando uno ha sido enseñado, cuando uno ha sido instruido. La única manera, hermano, de que uno pueda ser convencido, y déjeme decirle algo, yo estoy plenamente convencido, no tengo ni la menor idea, que nosotros no podemos convencer a nadie de que el evangelio es la verdad. Si el Espíritu Santo no revela al ser humano esta verdad, hermano, uno no deja su religión. Porque hasta el apóstol Pablo, usted recordará que Pablo, hermano, perseguía a la iglesia, perseguía matando, arrastrando a los cristianos, porque para él era herejía. Dice, estos es que eran judíos, hermano. Eran judíos y Pablo decía, están abandonando la fe verdadera. Están abandonando las instrucciones de Dios. Esta es una herejía, esto es Satanás metido, el diablo metido. Por eso me recuerdo, hermano, en una oportunidad, uno de mis primeros peces que el Señor me concedió, un hijo espiritual que eres pastor, que el Señor me lo dio, hermano, para Cristo. Cuando llegó a su casa, lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, cambiado completamente, su papá decía, ¿dónde encuentro un brujo que te saque eso que te metió ese otro? Es que no es posible que tú dejes la religión verdadera. Estás mal, hermano. Yo en ese principio pues no entendía. Ahora comprendo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, bienaventurado eres, porque eso que tú estás diciendo te lo reveló mi Padre. Sin revelación, hermano, nadie sale de su religión. Mire, sin revelación el budista sigue budista, el musulmán sigue musulmán, el hechicero sigue hechicero, ¿sabe? Hablé con un hermano que fue a predicar al África, de aquí, un hermano pastor también, que tuvo la oportunidad de ir al África y él me decía, fíjate, me dijo que cuando llegué al África,
porque allá hermanos, se reúnen un montón de morenitos. Y me contaban, aquí entre paréntesis, que el predicador también morenito decía: por favor, ríanse todos porque no veo a nadie. Y entonces lo único blanco que tienen son los dientes, dice, ¿verdad? Pero un montón de morenitos en África. Y entonces le dicen al predicador de aquí: por favor, diles, fíjese, usted se va a sorprender, diles, predícales a los pastores que ya no vayan con los brujos, porque los pastores aquí, les dijo él, van a los brujos para que los brujos les den poder para sanar enfermos. Imagínense. Por favor, le dijo, diles a las madres que ya no se metan sexualmente con sus hijos, que eso es contra la ley de Dios. Y uno dice, pero porque es una cultura, eso lo traen de generación en generación. Y entonces, si no hay revelación de Dios, si Dios no ilumina, si Dios no se le aparece a Saulo en el camino de Damasco y lo tumba, y que cuando cae al piso, hermano, el hombre está turbado, el hombre está, ¿quién eres? Porque yo vengo en defensa del Dios de Israel, el Dios verdadero. Yo vengo en defensa de la ley del Dios verdadero. Yo estoy en la verdad y tú me tumbas. Como diciendo, ¿dónde está mi Dios que dejó que esta luz me tumbara? Y por eso Saulo le dice, ¿quién eres? Y la respuesta divina: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y yo soy el que dio origen a esa supuesta herejía que tú dices. Y usted sabe que Saulo dejó de ser Saulo, ahora cambió a ser el apóstol de la gentilidad. ¿Por qué? Por revelación. Y entonces, ¿por qué le digo eso? Porque Israel estaba acostumbrado a los sacrificios. Entonces el holocausto era un homenaje al Señor, pero también tenían sacrificios de paz. Esos sacrificios de paz posiblemente es la forma más antigua del sacrificio y se celebraba juntamente con una comida fraternal. Los que oficiaban el culto ponían las manos sobre la víctima antes de degollarla y llevaban la sangre al altar. Luego el ofrendante tomaba la grosura de la víctima y la llevaba al altar, donde la quemaba como ofrenda encendida juntamente con el holocausto, que ya debía de estar dispuesto. Finalmente el ofrendante celebraba la fiesta de comunión, no sin antes haberse purificado ellos y sus huéspedes para poder comer y regocijarse delante del Señor. Fíjense, miren la forma de culto. Ellos llevaban su ofrenda de paz y entonces ofrecían el sacrificio y después comían juntos. O sea que usted dirá qué forma de culto más raro, ¿verdad? Ofrecen y comen y se invitaban y comían con alegría, y ese era el culto, esa era la manera de dar un sacrificio de paz. Si se trataba de una ofrenda de acción de gracias, esta debía consumirse el mismo día. Ahí Dios decía, bueno, me van a ofrendar a mí, pero se acaban todo. De ahí han sacado los abuelitos aquellos de que come de todo, ¿verdad? Se acaban todo, y lo que no se acaben lo queman, porque eso es entre Dios y el ofrendante. Era el culto, era la forma del culto israelita. Su propósito era expresar la paz en su sentido máximo, comunión con Dios en su servicio y comunión los unos con los otros. Tú diga conmigo: holocausto, sacrificios de paz. Sacrificio, era la manera del culto que ellos hacían. También había sacrificio de propiciación por el pecado. Esto quiere decir que este sacrificio, que desempeñaba una función muy importante, expiaba los pecados de Israel. Se combinaba con el holocausto en las fiestas
pero tenía su propio significado. La parte más importante del rito, después de quemada la grosura, era la ceremonia propiciatoria con la sangre, con la cual eran ungidos los cuernos del altar y rociados 7 veces el velo del tabernáculo del templo. Este sacrificio por el pecado es que yo había pecado y entonces llevaba mi sacrificio, ofrecía el sacrificio y ponían sangre sobre los cuernos. Eso quiere decir frenar el juicio de Dios. La paga del pecado es, pero cuando se pecaba, llevaban su sacrificio y ponían sobre los cuernos del altar sangre. Ahí está diciendo, frena el juicio de Dios, que no venga una acción divina. Usted ve que cuando Israel cometía pecado, hermano, la realidad de Dios en el Antiguo Testamento era terrible. Comenzaban plagas, comenzaba la gente a morirse, hermano, serpientes mordiendo es decir, cuando nosotros vemos la relación del pueblo con Dios en el Antiguo Testamento, hermano, a cada rato se morían. A cada rato, hermano, plaga, peste. Y hubo un momento donde Dios le dijo a Moisés, a ver, voy a deshacerlos a todos. Imagínense, hermano, un Dios así. Un Dios, no es el mismo Dios, pero era el Dios de la justicia, el Dios de la rectitud, de la equidad. Sí, si se recuerdan los viernes anteriores les dije que el Dios de la justicia tuvo que venir a experimentar la condición nuestra para alcanzar ¿qué? Ser misericordioso. Esa es la realidad de la Biblia. Entonces había sacrificio por el pecado. También había sacrificio. Ese sacrificio por el pecado muchas veces era por pecados que se cometían, pero que no eran pecados voluntarios, sino llamémosle involuntarios. De pronto cometían pecados, pero no había intención, pues. Como cuando usted dice se me chispoteó, pues, ¿verdad? Cuando usted dice lo hice sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces se ofrecía el sacrificio por el pecado, pero también había un sacrificio por la culpa, o sacrificio de reparación. Este sacrificio estaba tan relacionado con el sacrificio por el pecado que no se distinguen claramente entre sí. Según la distinción más común, el sacrificio por el pecado se presentaba por el mal cometido por ignorancia. Alguien cometió un mal por ignorancia, hacía el sacrificio por pecado. Mientras que el sacrificio por la culpa se ofrecía cuando correspondía a una falta cometida a sabiendas. O sea que el cuate sabía lo que estaba haciendo. A ver, pregúntale a la que está a su lado, tú cuando haces algo malo, ¿sabes o ignorantemente? Dice, ay, hermano, perdón, es que me dice, no sabía que ese billete tenía dueño, ¿verdad? No sabía que, o a veces ahí. Entonces ellos tenían que llevar sacrificio por la culpa. Bueno, esos eran los sacrificios sangrientos, cruentos. El holocausto, diga conmigo el holocausto, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa. Pero habían otros sacrificios que ellos presentaban. Ahora, insisto, ¿por qué los sacrificios? ¿Por qué alguien puede decir, no, ¿por qué tengo que darle yo a Dios? ¿Por qué tengo que sacrificar? ¿Por qué tengo que llevar corderos? Era como, si alguno pensaba así, ¿por qué Dios decía, no, pues tampoco yo tengo que ayudarte? Sí, vive solo, como Caín. Caín, hermano, cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano clama a mí. Hermano, entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Errante serás sobre la tierra. Y le está diciendo, y me echas, dice Caín, de tu presencia. Y entonces Caín dice, cualquiera que me mire me matará. Imagínense la
el estilo de vida que llevaba Caín. Un estilo de vida donde el delirio de persecución lo acosaba. Un estilo de vida donde, hermano, inquieto que cualquiera me puede matar. Hermano, vivir así, eso es un infierno. ¿Verdad que usted ama la paz? Y no hay cosa más rica que vivir en paz, comer en paz y dormir en paz. Sí, tan rico. Pero ¿qué tal si usted sabe que su mujer lo quiere matar? Y usted cada comida primero le da al gato. Y si el gato no estira la pata, entonces usted se come la comida. Y usted cuando duerme y su mujer se acuesta, usted está pendiente. ¿Qué cosa más horrible? Imagínese Caín desarrollar una vida con delirio de persecución. Por eso Caín le dijo: me tiras de tu presencia, porque lo único que hace que uno viva tranquilo, con paz, es que la presencia de Dios esté con uno. Por eso, déjenme decirle algo, hermano, ustedes que vienen a la iglesia y que buscan, ustedes no vienen por, perdónenme que lo voy a insultar, ustedes no vienen por amor a Dios, vienen por necesidad de Dios, hermano. No me diga que yo amo tanto a Dios. No. Usted necesita que Dios lo ayude. Usted necesita que Dios le auxilie en su casa, en el trabajo. Usted necesita que Dios ponga su mano. Y entonces, hermano, pero si no tuviera ninguna necesidad. A mí me dijo un hermano, una de las iglesias más crecidas que hay en Centroamérica, la iglesia de Benecer del hermano de él, ya se me olvidó el nombre, va a decir Germán, uy, este hermano, mi amigo. Pero cuando un día me dijo, cuando veíamos todo ese montón de gente ahí buscando un martes, porque el domingo aquí vienen todos, pero que vengan un martes. Un martes es que o hubo terremoto o la migra está agarrando. Y entonces me dijo, hermano Otto, me dijo, ¿qué piensa usted? ¿No será la condición misma que vivimos en este país que obliga a la gente a buscar a Dios? Y dije, pues no, pues sea lo que sea, bendigo a Dios que la gente venga los martes. Porque yo me recuerdo cuando en mi país, hermano, se dio el terremoto del 76, las iglesias se llenaron, hermano. La gente metía las manos por los vidrios aceptando a Jesús porque la tierra temblaba, hermano. Si se habían ido 43,000 en una madrugada. No sería mal un terremoto aquí, ¿verdad? ¿Dónde vamos a meter? Mire, van a aparecer hasta los que nunca ha visto usted en la iglesia, hermano, pidiendo cultos. Los matutinos van a estar llenísimos, hermano. Pero seamos sabios, no esperemos algo así. Mejor busquemos a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Lo que yo quiero dejarle esta noche es que ellos se acercaban a Dios con sacrificios. Había un sacrificio, los sacrificios incruentos o los sacrificios que no tenían que ver con la sangre, era la ofrenda de vegetal. La palabra hebrea significa ofrenda, donación, oferta. Y se usa no solamente en cuanto a lo sagrado, sino también en cuanto a las ofertas y donaciones o regalos que en la vida común se dan. Las primicias de la cosecha constituían una clase especial de este sacrificio. Con ellas Israel, mire, con esta ofrenda Israel reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo y que todo se debe a la bendición del Altísimo. Entonces traían sus primicias, sus primeros frutos. Hermano amado, aquí eso no se acostumbra, pero allá en los pueblos nuestros hay cultos de primicias y le llevan a uno los primeros huevos de la gallina, los primeros duraznos, los primeros aguacates. Sí, hermano. Y llevan y dicen, hermano, traje mis primicias. Yo estaba en culto de primicias. Me recuerdo que en una oportunidad estuve en un culto de primicias, hermano, y todos los hermanos llevaron sus primicias. Y yo el bus me dejó como a 8 kilómetros y entré caminando, hermano, porque
ahí no había otra forma que caminar, hermano. Llegué al culto, 3 días de culto de primicias, y el tercer día la costumbre era que el pastor le decía al predicador: ahí están todas las primicias, predicador, llévese lo que quiera. Y yo a pie, hermano. Y me recuerdo que el pastor agarró un cochinito, fíjese, hermano, y me dijo: llévese su cochinito, hermano. Yo veía los chicharrones, pero decía: ¿cómo me lo llevo? Imagínense 8 kilómetros jalando el cochinito, hermano, y luego montarlo en una camioneta. No, hermano, no, el cochinito no. Entonces ahí, hermano, tampoco. Yo veía, hermano, miel, yo veía. Dije yo: ¿cómo no tengo mi troca, un camión aquí? ¿Verdad? Me llevo de todo. Me paré llevando a mi caña de azúcar, hermano, porque es la única, es como mi cruz. La gente llevaba sus primicias. Entonces uno de los sacrificios era la ofrenda de cereal. La otro sacrificio, el incienso. Este sacrificio debía ofrecerse en el tabernáculo frente al velo del lugar santísimo, donde estaba el altar de incienso. Hermano, ofrecía el sacerdote ofrecía incienso, y eso era un olor grato a Dios. Eso era, por eso usted que viene bueno, la mayoría venimos de la Iglesia Católica Romana, vemos que todavía los sacerdotes, sí, el incensario, porque ellos tienen todavía esa imagen. Ahora nosotros vamos a entender, porque eso no lo voy a explicar hoy, el próximo viernes le voy a explicar el sacrificio aceptable. Ahora, lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón este viernes es que el culto que Israel ofrecía estaba basado en sacrificios cruentos y sacrificios incruentos. La ofrenda de cereal, el incienso. Había el sacrificio como propiciación. En el Antiguo Testamento, la explicación directa con respecto al significado del culto sacrificial se encuentra en Números 16:46. Hermano, ahí Moisés dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado, hermano. Y cuando uno ve, comenzaba la mortandad, y entonces Aarón echaba incienso y se ponía en medio de la plaga y le ofrecía incienso al Señor, y el Señor percibía el aroma grato y paraba la plaga. Yo quisiera hacerle un alto aquí. ¿Cómo sería tu vida con un Dios manifestado como el Antiguo Testamento? ¿Estarías vivo todavía? ¿Estarías aquí? ¿O ya habría una lápida que dijera: aquí yace el que en vida fuera fulano de tal? ¿Verdad? Con un Dios que no deja pasar nada. Y entonces nosotros vemos que hacían la expiación. Dice: así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. Hermano, ¿por qué ofrecían los sacrificios? Porque si no los ofrecían, ira. Yo quisiera hacer un alto. Imagínense que la ira de Dios fuera para los que no diezman. No, en serio. ¿Cuántos de aquí estarían intactos? Porque la relación con Dios dependía del sacrificio. Estoy hablando del Dios nuestro, hermano. Estoy hablando, por eso que Hebreos es tan importante, porque el pueblo de Israel, hermano, le temblaba a Dios. Ellos no llegaban: ¿vas a ir al culto? Ay, sí. No. 3 veces al año o suben a adorar o
Ahí iban todos en caravana, hermano, hasta Jesús. En caravana a Jerusalén, a la fiesta, 3 veces al año. ¿Qué tal si estuviéramos en una economía así, donde Dios dijera: por el que me falte un martes, un viernes y un domingo, se muere? Yo le aseguro, hermano, que nadie falta. Aquí estaríamos todos, hasta mi suegra estaría aquí. ¿Que hay frío? No, vamos. ¿Que está lloviendo? ¿Por qué? Porque era el trato. Fíjese que el sacrificio, yo quiero que usted observe, el sacrificio era por expiación. Dice ahí en Números 16 y 18:5, dice: así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. Aquí se relaciona con la ira de Dios. Los sacrificios tenían un significado básicamente propiciatorio. Hermano, usted y yo tenemos que bendecir a Dios por Jesucristo, porque la relación que Él tenía con ese pueblo era: o cumplen o los mato. Cuando yo estoy estudiando Hebreos me doy cuenta, digo: Señor, yo tal vez no hubiera llegado a los 15 años. ¿Y usted? Usted es a los 14, ¿va? Había el sacrificio como oferta. Fíjese usted, el oferente o el ofrendante buscaba con su donación la bendición de la divinidad, buscaba prosperidad. La ofrenda puede servir también como acción de gracias u homenaje, ante todo como apaciguamiento y reconciliación. Entonces el sacrificio era como una oferta a Dios. Señor, mira, te traigo esto. Hermano, no es comprar el beneplácito de Dios, era apaciguar, era agradar a Dios. Hay gente, hermano, perdóneme que lo voy a decir, hay gente que en su mente están tan equivocados, que ellos, hermano, ellos creen que ya Dios cambió. Vamos a entender, el próximo viernes le voy a hablar del sacrificio aceptable en el que estamos nosotros metidos, y por qué la misericordia nos cubre ahora. Pero este era el culto que Israel conocía, esta era la forma como Israel. Hermano, tan terrible era ese tiempo que usted ve, por ejemplo, que si el esposo tenía duda de que la esposa le había faltado, la agarraba, la llevaba al sacerdote, le daban del agua de la becerra y la hacían jurar. Y le decían: si has sido fiel, esta agua no te va a hacer ningún daño. Pero si has fallado, esta agua te va a hinchar tu vientre. Y y si algo es horrible para una mujer, es perder sus líneas, ¿verdad? Imagínense, se le hinchaba el vientre, hermano. Y entonces le decían al marido: y si ella es inocente, jamás la vas a poder divorciar. Pero si es culpable, aquí le damos su carta de divorcio y te conseguimos otra rápido. Así era la cosa. Si un padre tenía hijos que eran contumaces y que mire, si eran hijos rebeldes que le respondían, que no los honraban, el padre tenía que sacarlo a la puerta, llamar a los ancianos y decir: mi hijo es rebelde y contumaz, y lo apedreaban y lo mataban. Dígame, ¿qué muchacho después era rebelde? Hermano, si hay una ley que dice: a todos los ladrones les cortamos las manos, ¿quién roba? O seríamos todos tuncos, ¿verdad? Entonces había sacrificio como oferta. También había sacrificio como comunión. El sacrificio establece una comunión sacramental entre el oferente y Dios, y también entre los oferentes mismos. Esa era la principal función de la comida sacrificial. Y termino. También estaba el sacrificio como fuente de gracia
y de nuevas fuerzas. La acción sacrificial promovía, una vez purificado el oferente, la acción de nuevas fuerzas en su lucha contra el pecado y las malas influencias. Entonces ese era el culto. Yo quiero que usted tenga en una pequeña idea que ese era el culto al que Dios la había llevado a Israel y donde estaba la respuesta divina, los sacrificios. Por eso nadie, hermano, nadie podía presentarse con las manos vacías, porque había aún para el rico y para el pobre. Por muy pobre que alguien fuera, tenía que llevar por lo menos 2 palomitas. No tenía corderos, no tenía toros. Otra cosa, que si usted tenía toros y ofrecía una oveja, usted era castigado por Dios. ¿Dice usted? Así, pongámoslo, no tenemos toros ni tenemos ovejas, pero tenemos dólares, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen dólares? No se hagan, sí tienen, hermano, ¿verdad que sí? Entonces, usted tiene uno de a 100, uno de a 50, uno de a 20, uno de a 10, y uno de a 5 y uno de a peso. ¿Cuál es a Dios? ¿Sabe cuál es el que le damos a Dios muchas veces? El de a peso. Por eso es que se encontró una vez un billete de a 100 con un billete de a 1. Y el de a 100 le dijo, ¿cómo te va? Le dijo, ¿qué tal? Pues ahí le dijo, ¿a ti cómo te va? Le dijo el de a 1, el de a 100, bien. Le dijo, he estado en París, he estado en Rusia, he andado por la China. El de a 100 le dijo, he estado en los mejores hoteles de Estados Unidos, en los mejores restaurantes. ¿Y a ti cómo te va? Le dijo el de a 100 al de a 1. A mí como siempre, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Verdad? Tenemos que cambiar. Por eso es que muchas veces Dios nos responde, porque dice, tienes toros y me das ovejas. Tienes toros y me das palomitos. Porque hermano, si yo no tengo y solo tengo 2 blancas en la bolsa, como la viuda, Dios dice, ella me dio todo lo que tenía. Porque Dios ve la condición. Pero si yo tengo y saco las 2 blancas y le digo, Señor, y hasta levanto mi mano, Padre, declaro. Y el Señor dice, ¿con eso me quieres honrar? Cuando veo tu amor al dinero, cuando veo que eres avaro, idólatra, piense en la relación con Dios. Entonces, en el antiguo pacto, la relación con Dios se basaba en el sacrificio. Próximo viernes voy a hablarles un poquito del sacrificio de ahora, el sacrificio aceptable. Pero lo que yo quiero que usted lleve en su corazón esta noche es el poder del sacrificio. Amados, de veras, en una madrugada Dios lo despierta tipo 3, 4 de la mañana y le dice, ora. Y usted está con frío, con sueño, cansado, pero usted se levanta a orar. Tal vez va a orar 3 minutos y se va a quedar dormido, pero le aseguro que esos 3 minutos van a ser más aceptables a Dios que 8 días de ayuno a la fuerza. Porque Dios va a ver su sacrificio. Dios va a ver, dice, no, si lo hace por mí, si es capaz de obedecerme. Mire, voy a cerrar mis notas. Voy a contarle, por ejemplo, algo que a mí me pasó, que no cuento lo suyo, porque si quiere que cuente lo suyo, cuéntemelo, yo se lo cuento fácil. Cada vez que yo ayunaba, yo le he contado 2 días. El tercer día yo ya veía papas fritas y me recuerdo veía gelatina con crema. Era una agonía, hermano, y cafecito con pan y ay, Dios mío, una agonía. Y aparte de la necesidad del alimento, hermano, el diablo pasándome ahí hasta los menús, hermano, terrible.
Entonces yo aguantaba ayunar 2 días y medio, lo más. Me recuerdo que me iba a la montaña, en un terreno que mi papá tenía, 2 días y medio ayunando, y cuando salía, ahí está mi santa madre que puede dar testimonio de eso, cuando salía yo llegaba: mamá, hágame carne asada con chirmol. Hermano, si yo estaba atormentado por la carne asada ya. Entonces para mí el ayuno había sido difícil. Y un día Dios me dice: quiero que ayunes 21 días. Hermano, por poco me desmayo. Le dije: ¿estás hablando en serio? Sí, 21 días. Señor, le dije, tú sabes que yo aguanto 2 y medio. No hay cómodas mensualidades en esto, Señor. Y entonces me dijo: yo sé que te cuesta, te lo voy a poner fácil. Quiero 3 de 7 días. Hermano, 7 días para mí era, pues, yo no sé para usted, si usted puede ayunar 40 días, lo felicito. Pero yo para ayunar 7 días era, hermano, mire, dije: pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la Virgen no se oponga, ¿verdad? Y ahí voy. Y comencé los primeros 7 días. Qué lindo, hermano. Una fortaleza de Dios. Me recuerdo cuando cerré mis primeros 7 días. Qué rico. Descansé unos 2 días, ahí voy a los segundos 7 días. Otra bendición. Pero entonces, el tercer 7 me hice el loco. ¿Sí? Señor, ya ganaste, 2 de 3 ya ganaste. Y el Señor me dijo: ¿y los otros 7 días? Señor, ya van 14, ¿qué más quieres? Mire qué misericordia de Dios conmigo, hermano. Yo no sé si es así con usted, conmigo es misericordioso. ¿Usted cree que el Dios del Antiguo Testamento me hubiera soportado eso? Si el Dios del Antiguo Testamento estuviera ministrando hoy, ¿quién estaría aquí? Pero bendito sea Dios, tenemos un sumo sacerdote que es de quien le voy a hablar el próximo viernes en el sacrificio aceptable. Pero llévese en su corazón algo: siempre, cada vez que Dios le pida algo que para usted sea sacrificial, es porque Dios quiere bendecirlo tremendamente. Lo que es fácil, amén. Pero cuando Dios te pide algo, por ejemplo, que Dios te diga: ve y pide perdón al que te ofendió. Ay, Señor, pero si es que Él fue, pero es para ti un sacrificio, es porque Dios quiere bendecirte grandemente. A ver, dígale conmigo: Padre Dios, gracias porque podemos estudiar tu palabra con libertad, Señor. Sé, Señor, que hay países donde es difícil estudiar tu palabra por las leyes y por los dictámenes humanos, pero aquí nos has dado esta libertad y te damos gracias, Señor. Permítenos en tu gran bondad no solo oír, sino captar y poder, Señor, hacer de acuerdo a tu palabra, tu voluntad. Esta noche, Señor amado, hemos cantado y bendecido tu nombre, y te pedimos nos permita, Señor, el día de mañana buscarte con todo el corazón. Señor amado, gracias por Jesús. Gracias por esa dádiva maravillosa. Gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias por enseñarnos. Llévanos con tu paz en el nombre de Cristo. Amén y amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.